Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy con Radio y Televisión Martí, para promover y defender la libertad, los derechos humanos, la institucionalidad y la democracia en las Américas. En este programa, como siempre, vamos a estar señalando a aquellos regímenes que amenazan, afectan y violan los principios de libertad, democracia y derechos humanos y que están organizados como las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, las dictaduras del socialismo del siglo XXI o dictaduras del castrochavismo, además de los países que a momentos les dan soporte o les dan cobertura para tapar el conjunto de violaciones que cometen contra la libertad de los pueblos. Empezamos el programa hablando de un hecho muy actual, Nicaragua, y el hecho de que la Organización de Estados Americanos ha activado la Carta Democrática Interamericana respecto a Nicaragua. Esto quiere decir que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo están bajo el escrutinio de la Organización de Estados Americanos respecto a los crímenes que vienen cometiendo. Pero para explicar mejor, vale la pena recordar lo que es la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento de vigencia internacional regional firmado el 11 de septiembre del año 2001 en Lima y ratificado por todos los países de las Américas excepto por Cuba, lo que no quiere decir que Cuba esté al margen de las obligaciones de la Carta, porque por principio de derecho general del derecho internacional, incluso el país que no firma un instrumento de esta naturaleza está obligado en sus relaciones internacionales al cumplimiento de la Carta. La Carta establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas, y es por esta razón que los países que no tienen democracia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, están al margen del derecho internacional. La Carta no define lo que es la democracia, pero establece un principio mucho más amplio que una definición. Señala en su artículo 3 cuáles son los elementos esenciales de la democracia. Y dice así: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Y todos sabemos que esencial es algo que hace a la naturaleza de un sujeto, que cuando se le quita a algo lo esencial, ese algo desaparece. Y si los elementos esenciales de la democracia, entre otros, son estos 5 que hemos enunciado, solamente cuando falta un elemento esencial, no tienen que faltar los 5, solo cuando se violan los derechos humanos o las libertades individuales, o cuando no hay Estado de Derecho, que quiere decir simplemente la vigencia de la ley por encima de cualquier persona o de cualquier otro poder, cuando no hay independencia y división de poderes, o cuando no hay elecciones libres y justas, o cuando no se respeta la libre organización política, cuando cualquiera de estos elementos falta, ya no hay democracia. Y cuando no hay democracia, pasamos de un escenario de derecho a un escenario de hecho, donde se retiene el poder por la fuerza y aparece la figura de las dictaduras. Por eso es que la Carta Democrática Interamericana, además de ayudarnos a saber lo que es la democracia, nos ayuda a saber lo que no es la democracia y es el instrumento fundamental para señalar las dictaduras. Es por eso que la dictadura de Ortega y de Murillo en Nicaragua están dando gritos y se ha solidarizado el dictador Evo Morales en esa protesta porque se les está aplicando la Carta Democrática Interamericana, lo que significa el señalamiento oficial de que son una dictadura. Quiero recordar que la Carta Democrática Interamericana está desde hace años aplicada a Venezuela y que en el discurso de diciembre pasado en la OEA el secretario general Almagro la ha señalado también como fuente de aplicación para Cuba. Falta que se aplique la Carta Democrática Interamericana
a la dictadura de Evo Morales en Bolivia y por los elementos de violación de los principios de la Carta Democrática, por la ausencia total de los elementos esenciales de la democracia, Bolivia no tarda en ser la próxima a la que se aplique la Carta Democrática Interamericana por la dictadura de Evo Morales. Explicado esto y recordados los principios y fundamentos de tan importante instrumento que es la Carta Democrática Interamericana, pasemos ahora al tema de Venezuela y para eso veamos imágenes del secretario general de la OEA. La soberanía radica en la nación, la soberanía radica en el pueblo. El soberano es el pueblo de Venezuela y solamente la democracia puede asegurar al pueblo el ejercicio de la soberanía. Es ahora el momento para la democracia en Venezuela. Es ahora el momento para que Venezuela y la comunidad internacional actúen en sintonía, pensando en el interés mayor del pueblo venezolano y la reinstalación de sus derechos humanos básicos y de la democracia. Nos sentimos honrados de ser secretario general de esta OEA. Nos sentimos honrados de haber asistido a esta sesión y a la aprobación de esta resolución que declara la ilegitimidad absoluta de Maduro. Siendo ahora la Asamblea Nacional el único poder del Estado legítimo que fue electo por voto popular, la representación del Estado recae sobre la misma. Como se ha señalado en el marco de la Asamblea Nacional, ante el nuevo periodo presidencial que se inicia, no existe presidente electo que pueda asumir la presidencia mediante juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019. Es importante en este caso ceñirse estrictamente a la Constitución y específicamente a lo que señala su artículo 233. La Secretaría General solamente apoyará lo que se apoye en la letra y el espíritu de la Constitución. En este sentido, hago mía la declaración del Grupo de Lima. Quiero resaltar también que la declaración del Grupo de Lima es enteramente consistente con la normativa interamericana, pues son las resoluciones 1078 y 2919 y la que se aprueba hoy, las cuales señalaron la alteración del orden constitucional de Venezuela y la ilegitimidad de la elección del 20 de mayo. Cualquier decisión institucional, cualquier mecanismo de diálogo, cualquier esfuerzo hacia adelante, definitivamente debe apegarse al respeto del derecho interamericano y de estas resoluciones. Agradezco a usted, señor presidente, la conducción de esta sesión. Gracias. En el evento de la semana, lo que más ha resaltado en esta lucha entre la democracia y las dictaduras ha sido sin duda el fallido secuestro del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y para muchos presidente del Poder Ejecutivo y del Gobierno de Venezuela, Juan Guaidó. Como ustedes conocen, a partir del 10 de enero pasado, en que el dictador Nicolás Maduro trató de institucionalizar el fraude electoral cometido el mes de mayo del 2018 y se juramentó ante el presidente de su Tribunal Supremo de Justicia, un criminal condenado con 2 sentencias por crímenes y asesinatos, ha quedado como una institución, como la única institución legítima en Venezuela, la Asamblea Nacional, a cargo del presidente Juan Guaidó. Y Juan Guaidó, cuando se dirigía a una reunión de masas para explicar lo que está pasando en Venezuela, fue interceptado y fue secuestrado por algunas horas por los grupos de paramilitares del gobierno venezolano. Veamos las imágenes y veamos el efecto de esta situación después de que fue liberado Juan Guaidó. Ahí estamos viendo las imágenes, cómo se interrumpe una carretera
imágenes que han dado la vuelta al mundo, como efectivos civiles del castrochavismo, el G2 cubano, con gente venezolana instruida y se dice que con elementos de procedencia del terrorismo incluso árabe, dominan y controlan al presidente Juan Guaidó y se lo llevan, pero después lo liberan y Juan Guaidó se presenta con las heridas, con las laceraciones de haber pretendido ser enmanillado y le da una explicación a la asamblea reunida en su pueblo y por medio de ella a todo el pueblo venezolano de lo que ha sido esta violación a sus derechos humanos que la dictadura venezolana de Nicolás Maduro practica con cualquier otro ciudadano. Veamos a Juan Guaidó en la explicación que da a Venezuela después de haber pasado por el trance de ese fallido secuestro que pone en evidencia la dictadura venezolana. Gritemos con brío, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y esa unión es la que está reflejada aquí hoy en las calles de Venezuela, con los estudiantes a los que hoy les doy un aplauso, de corazón, con nuestros sindicatos y gremios y sus reivindicaciones laborales, porque están las enfermeras que tanto han luchado, los maestros, los médicos, un aplauso y mi reconocimiento a su lucha que es propia. Los vecinos, sociedad civil, Asamblea Nacional que asume su responsabilidad y su derecho de representar al pueblo y al Estado de Venezuela. Los partidos políticos, base también importante de la democracia, que han sido golpeados. Ahí hacían referencia a Elías, que está preso solamente porque yo soy presidente de la Asamblea Nacional, por ser de voluntad popular. Para los que preguntan del riesgo de hacer política en Venezuela, muchos de los medios internacionales nos han preguntado eso. Pero no solamente hacer política, o no hay sindicatos presos, o no hay también, gracias, o no hay periodistas presos. Es todo el que se atreve a pensar distinto. Es todo el que hoy quiere como queremos y vamos a cambiar las cosas en Venezuela sin duda alguna. Hoy le hago un llamado a todos los factores, a todos. Esta es la Asamblea Nacional, aquí representada, no de un sector o otro. Por nosotros votaron los 14 millones de venezolanos, de izquierda y derecha, de arriba y de abajo, civiles y militares, para que sepan también. Y debemos unir a todo ese pueblo. El 5 de enero mantuvimos, respaldamos, resistimos, instalamos la Asamblea Nacional como único poder. Sobre este tema de que Venezuela está en el punto de inflexión para sacar al dictador Maduro y empezar un proceso de transición efectivo para recuperar su democracia, con el reconocimiento que la comunidad internacional, el Grupo de Lima, la OEA, los Estados Unidos hacen del presidente de la Asamblea y con la posibilidad de que él asuma la cabeza del Poder Ejecutivo, hemos escrito esta semana una columna que titula La conformación efectiva del gobierno de transición en Venezuela, que pretende ser un aporte para este proceso. Y dice así: el diputado Juan Guaidó es el presidente transitorio de la República Bolivariana de Venezuela en aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de ese país. Con legalidad y legitimidad plenas, pero sin control efectivo del Poder Ejecutivo, que sigue bajo el control de facto del dictador Maduro. El presidente Guaidó tiene la inicial y peligrosa tarea de retirar del uso y la manipulación de los instrumentos de poder al dictador usurpador Nicolás Maduro, que aún los detenta por la fuerza y mediante acciones criminales. La primera y acertada medida del presidente Guaidó
ha sido convocar al pueblo de Venezuela, como lo hemos visto en las imágenes, a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional para lograr la conformación efectiva de un gobierno de transición. Con Juan Guaidó como presidente transitorio de la República y Nicolás Maduro como dictador en ejercicio del poder, estamos presenciando en Venezuela la lucha de la legalidad y la legitimidad contra la fuerza del crimen organizado. Se trata de la razón y la libertad del pueblo venezolano, fundadas y respaldadas en el derecho nacional y en el derecho internacional, contra la consigna de un grupo de delincuencia organizada transnacional, liderado por Cuba, integrado por Bolivia y Nicaragua y sostenido internacionalmente por México, Uruguay y El Salvador. El presidente Guaidó ya ha sido amenazado por el régimen que por medio de la fuerza quiere apresarlo para torturarlo y obligarlo a retractarse reconociendo al dictador o hacer desaparecer al presidente transitorio. Las dictaduras castrochavistas ya han operado de esa manera en el pasado sin límite alguno en el crimen y la impunidad. Lo mismo pueden detener, torturar o asesinar. Son ejemplos Osvaldo Payá en Cuba, la prisión y tortura de Leopoldo López y miles de venezolanos asesinados, acusados, exiliados, líderes políticos. Es un testimonio de eso la acusación y exilio de líderes políticos cívicos en Bolivia y las masacres que ahora se realizan en Nicaragua. La dictadura de Venezuela es experta en la aplicación de los métodos castristas para someter, entre ellos el de doblar al enemigo, que consiste literalmente en inclinar, inducir a alguien a que piense o haga lo contrario a su intento de opinión o de acción. Las oposiciones del castrochavismo en Venezuela, Nicaragua y Bolivia están llenas de ejemplos de doblados, ahora funcionales a los regímenes con discurso de oposición. En el caso del presidente Guaidó, este mecanismo criminal que incluye amenazas, sobornos, negociados, perdones y todo lo necesario para darle la vuelta al opositor y ponerlo al servicio de la dictadura, ya no es aplicable, porque Guaidó ha cruzado la línea de no retorno. No se puede dejar solo y expuesto al presidente transitorio de Venezuela y el tiempo apremia. Hay que contribuir a la conformación efectiva del gobierno de transición que ha pedido. Es necesario concretar acciones iniciales mínimas que sin duda son muchas, pero que con carácter enunciativo, no limitativo, podrían ser las siguientes. Primero, sugerimos la conformación de un gabinete de ministros de unidad nacional con la participación de todas las fuerzas políticas de Venezuela, partidos, movimientos y sectores, incluido el exilio venezolano, que lo integren con sus más altos representantes, de manera que quede clara la participación política y la decisión de compartir los riesgos personales que el presidente Guaidó está tomando. Segundo, reconocimiento inmediato a Juan Guaidó como presidente transitorio de Venezuela, una vez que haya establecido su gabinete, por los gobiernos del Grupo de Lima, los miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos y los gobiernos democráticos del mundo, y los organismos internacionales, sobre todo los económicos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, para de esta manera terminar con la ilegal representación que el dictador Maduro ejerce por Venezuela en esas instituciones y estrangular económicamente lo que queda de la dictadura de Maduro. Tercero, decisión pública de los países que reconozcan al presidente transitorio de que si éste lo pide, pondrán bajo su mando unidades suficientes de sus Fuerzas Armadas para garantizar la efectiva ejecución de la transición en caso de que los mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela persistan en mantenerse asociadas y bajo órdenes del dictador Maduro. De esta manera no habría invasión, no habría ocupación, no habría intervención. El presidente transitorio de Venezuela pide fuerzas armadas de auxilio para recuperar la fuerza y el ejercicio de su poder en su país, y esa es una acción legítima nacional venezolana con el apoyo de fuerzas armadas de países de la democracia regional. Cuarto, un plan de emergencia nacional que incluya prioritariamente cuestiones de seguridad interna y acciones internacionales para la captura y enjuiciamiento del dictador Maduro y los integrantes y cómplices de su régimen. Se pueden y se deben ofrecer inmunidades y reconocimientos a los funcionarios públicos militares que de inmediato se pongan a la orden del gobierno de transición.
Los cargos de quienes permanezcan bajo el mando de la dictadura deberán ser declarados vacantes en un plazo no mayor de 24 horas. Y finalmente, quinto, la Asamblea Nacional se debe declarar en sesión permanente por tiempo y materia. Quiere decir que estará reunida en un local sin posibilidad de perder la mayoría y la sesión que allí tengan para adoptar las leyes y disposiciones necesarias para el sostenimiento y el éxito del gobierno de transición. A esto podemos agregar que si no hay un lugar físico seguro para que pueda operar tanto el presidente de transición como la Asamblea Nacional, cualquiera de las legaciones diplomáticas de gobiernos democráticos en Caracas puede ofrecer la garantía de seguridad e inmunidad para que estos dos órganos, el Ejecutivo de Transición y la Asamblea Nacional de Venezuela, puedan trabajar allí. Estas son algunas de las sugerencias que la comunidad internacional está esperando ver, de manera que la transición se haga efectiva y que el sueño del pueblo venezolano de recuperar su libertad y democracia sea una realidad. Dicho esto, quiero dar la bienvenida a nuestra directora, María Fernanda Egas, para hablar de hechos de dictadura. Bienvenida, gracias, Carlos. Sí, esta semana tenemos dos noticias que son consecuencias de hechos de dictadura. Una es una resolución bipartidista presentada en el Senado americano el pasado 10 de enero por los senadores Marco Rubio, del Partido Republicano, y Bob Menéndez, del Partido Demócrata. Esta resolución calificó como tráfico humano a los programas de servicios de profesionales de la salud exportados por la dictadura cubana, en referencia al acuerdo realizado por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2013 con intermediación de la Organización Panamericana de la Salud sin el consentimiento del Congreso brasileño. Los senadores cubanoamericanos acusaron a La Habana de someter a sus profesionales a una trata de personas patrocinada por el Estado y advirtieron a los gobiernos que contratan con la sociedad anónima, comercializadora de servicios médicos o similares, que asumen riesgos relacionados con la participación en acuerdos de trabajo forzoso. El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condicionó la continuación del programa al fin de las condiciones de esclavitud moderna de los médicos cubanos, pero recibió la negativa de La Habana. Al menos 11.500 millones de dólares anuales le genera a la dictadura este esquema violatorio a los derechos humanos y es su principal fuente de ingresos. Los senadores pidieron a Washington restaurar el programa de refugio a médicos cubanos que escapan de misiones en el exterior. Bueno, en este tema yo quiero agregar que además de ser una violación a los derechos humanos, es un crimen transnacional. Ustedes saben que la Convención de Palermo tiene 3 anexos. El primero es la Convención propiamente dicha contra el crimen organizado transnacional, pero el segundo anexo de la Convención de Palermo es un anexo específico contra la trata de seres humanos. Y esto es trata de seres humanos, porque lo que hace Cuba es agarrar profesionales cubanos, establecer un contrato, en este caso con Brasil, hay contratos con Venezuela, con Bolivia, con el Ecuador, con 70 países, y en algunos casos, como el caso del Brasil y los países latinoamericanos, se usa la intermediación de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es la que hace de intermediaria y cobra una comisión por eso. Entonces, el país que contrata, Brasil, paga por decir $3.000 mensuales por cada médico. El médico no recibe ni el 10 ni el 15% de ese valor de dinero. La OPS se queda con una parte y el resto se va a manos de la dictadura, que además, para que la esclavitud quede completamente integrada, hace que el médico destinado en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en cualquiera de estos países, deje como rehenes a sus familiares en Cuba y le da un pasaporte especial con el cual ese médico no puede ir a ninguna otra parte que no sea regresar a Cuba. O sea, ahí hay presión, hay secuestro, hay extorsión y hay robo del dinero que produce el médico. Todo eso configurado es trata de seres humanos que cae perfectamente en lo que es la Convención de Palermo sobre la trata. Se calcula que son 75 millones de dólares los que habrían beneficiado a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y otra de las cuestiones que levantaron también los senadores es que
cubanos, los médicos cubanos se convierten también en agentes forzados, ¿no?, de espionaje en los países a los que son asignados para ofrecer sus servicios. Claro, y además van controlados por un grupo de personas que no son médicos, que son parte del Servicio de Seguridad Cubano, del G2, que son una especie de monitores que van controlando la conducta de esta gente. Esto ya ha sido roto en el Brasil, como lo ha explicado María Fernanda, con la llegada del presidente Bolsonaro a la presidencia, que le exigió al gobierno cubano, primero, que los médicos reciban la totalidad del salario, segundo, que las familias de los médicos cubanos en el Brasil puedan ir al Brasil para vivir libremente, y tercero, que los médicos cubanos puedan renovar sus títulos o revalidar sus títulos en el Brasil. Lo que hizo la dictadura de inmediato fue romper el contrato y llevarse todos los médicos que pudo, aunque una cantidad muy importante de médicos se ha quedado en el Brasil. Están pidiendo asilo político. Ellos inmediatamente activaron una vía por internet en el que pueden iniciar sus trámites, y fue tumbada en las primeras horas. Pero los médicos por cientos están haciendo sus trámites de asilo político en Brasil, como es la opción que les ha dado el nuevo presidente. Bueno, ese es el camino a la libertad. ¿Tenemos otro hecho de dictadura? Sí, tenemos que en Ecuador un empresario del correísmo ha anunciado que devolverá más de 13 millones de dólares luego de que declarara que desconocía que el origen de ese dinero sería la gran trama de corrupción de Odebrecht. El gerente de Telconet, Tomislav Topic, ha llegado a un acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador sobre las operaciones realizadas por el proyecto de un cable submarino con Glory International, empresa china que era representada por el tío del ex vicepresidente Jorge Glass, ambos presos desde octubre del 2017 por el delito de asociación ilícita del tema Odebrecht. En septiembre del 2007, el delator de la constructora Odebrecht, José Santos, entregó evidencias de haber sobornado en 2011 a Jorge Glass a través de su tío Ricardo Rivera y su empresa Glory International. Esta es la primera recuperación del gobierno de Lenín Moreno de dinero producto de la corrupción del régimen de Rafael Correa, de quien fuera su vicepresidente en el primer término. Bueno, sin duda se trata de una mínima cantidad en función de los miles de millones que han robado, pero por algo se empieza. Es la diferencia entre democracia, donde está regresando el Ecuador con transparencia, con prensa libre, y dictadura, donde sigue lo oprobio que acabamos de ver en Cuba. Amigos de América Latina y del mundo, muchas gracias. Esto es Libertad y Democracia, un escenario en el cual vamos a seguir señalando los atropellos contra la libertad, los derechos humanos de parte de las dictaduras de la región. Muchas gracias.